¿Cómo estás, Norberto Olivares, en la radio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. ¿Cómo No, están? muchas gracias por atendernos. Danos un poco de luz en todo este quilombo. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el viernes fue un día complicado, lo que se llama para los mercados, digamos, como bien decías, con este tema de los 474 millones de dólares que tuvo que vender el Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, el Banco Central le compra los dólares a los exportadores, que obligatoriamente, como sabemos, tienen que vender el 80% de sus dólares al Banco Central, al dólar oficial, y le dejan el 20% que lo negocie en el mercado, el dólar, lo que se llama el dólar financiero, el contado con liqui. Ajá. Pero por un lado, entonces, el Banco Central compra esos dólares, pero después tiene que salir a vender dólares en el mercado financiero, del contado con liqui y el MEP, para que la brecha, o sea, para que ese dólar no se le vaya para arriba, Sí. y mantener la brecha entre el dólar financiero y el dólar mayorista más o menos cortita, para que no se le dispare la inflación. Y entonces eso es lo que está haciendo desde hace muchos meses el Banco Central, dilapidando dólares de las reservas. Por eso, a pesar de que compra y compra dólares, las reservas no aumentan, las reservas netas no aumentan, porque por otro lado sale y los vende para que el dólar no se le vaya. Bueno, pero Mantener el dólar atrasado, sí. Y con ese criterio, bueno, que no se le dispare la inflación, Sí. y así llegar a las elecciones. Bueno, pero pareciera, discúlpame, Norberto, imaginemos la situación, ¿no? Pareciera no ser un esquema loco si vos tenés producción de dólares. ¿De dónde está sacando los dólares el gobierno? No, es un esquema loco, porque lo que está haciendo es, los dólares los está comprando, se los compra a los exportadores. Argentina está exportando, ¿sí? Pero en lugar de acumular reservas, que es uno de los ítems, digamos, que está en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, se da vuelta y los vende los dólares por el otro mostrador, para hacer el negocio, o para darle el negocio a los especuladores con el carry trade, que tenían los pesos a tasa de interés, ¿sí? Y quieren que el dólar no se vaya para poder salirse del país con el dólar más o menos al mismo precio y hacer esa diferencia. Entonces, ese esquema se vuelve cada vez más insostenible. La inminencia o la posibilidad de un acuerdo con el fondo, entre comillas, por un lado tranquiliza a los inversores, pero por otro lado los asusta, en el sentido de que se sabe que el fondo le va a exigir al gobierno que termine con esta bicicleta, digamos, con el carry trade, y entonces el mercado es como que descontó que va a haber alguna evaluación en algún momento, y ante esa inminencia, reclamó más dólares para los inversores, reclamó más dólares el viernes para salirse de pesos e irse a dólares, y por eso fue ese récord de 474 millones que tuvo que vender el Banco Central. Y el movimiento que hubo muy, muy importante en el dólar futuro, ¿sí? En los contratos de dólar futuro el viernes hubo movimientos que no venía viendo. Bueno, todo eso, porque estos inversores están viendo, claro, bueno, que la inminencia del acuerdo con el Fondo Monetario va a exigirle al gobierno terminar con el cepo, y entonces se producen estos movimientos. O sea, ¿no? Esa es la digamos, el escenario. El escenario es tengo 50 millones de dólares en pesos en tasa de interés. Sí. Estoy esperando para irme al dólar, porque me tengo que llevar la guita afuera, y veo que el fondo no le va a dar suficiente respaldo al gobierno argentino en billetes, así que salgamos a comprar ahora antes que esto se dispare. Este sería, digamos, el planteo de cualquiera de estos tipos que están operando en el mercado financiero. Exactamente, este fue el escenario. En el 2018
cuando Caputo, ministro de Economía de Macri, le fue a pedir al Fondo Monetario el récord de 50 y pico de mil millones, la discusión del fondo, aparentemente, porque el gobierno ni el fondo dan información todavía, es, mirá, yo no quiero el fondo dice, yo no quiero prestarte de nuevo para que pase lo mismo. Pero lo que dice el gobierno, bueno, el fondo le va a prestar plata al Tesoro. El Tesoro le va a comprar al Banco Central los bonos, que son papelitos pintados que el Tesoro le puso en el Banco Central. Entonces, con eso, dice el gobierno, limpio el balance del Banco Central. Ahora, con esas dólares que tengo, voy a salir a cubrir el carry trade, que es el peligro que ven los consultores, que ven los inversores y que ve también el fondo, y por eso no cierra el acuerdo todavía, digamos, ¿no? Entonces, esta bicicleta ya la vimos los argentinos en muchas oportunidades, incluso con el mismo ministro, y hace 7 años, no hace 30. Entonces, bueno, ya lamentablemente ya podemos vislumbrar lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pero yo tengo un corralón en San Luis, Norberto, o una distribuidora, ¿no? O tengo, qué sé yo, 2 pizzerías, y estoy escuchando la radio y dice, bueno, pero ¿y esto a mí en qué me toca, Norberto? ¿Cómo? Más allá de la marcha general de la economía, ¿no? ¿Qué le pasa? Al que tiene un corralón o una pizzería o una verdulería pequeña o un kiosco, le tocan 2 cosas. Primero que, si sube el dólar, como todos sabemos, otra vez viene el aumento de precios y demás. Pero además que toda esta incertidumbre y todo este, entre comillas, modelo económico que solo va a lo financiero y no a lo productivo, lo que hace, que también se expresó este fin de semana en los números que se publicaron, en la caída del consumo. Y van 15 meses seguidos que cae el consumo en la Argentina, y por supuesto en San Luis cae el consumo, y lo podemos ver a diario en el cierre de negocios, en cada vez más locales en alquiler, porque no les rinde las ventas, ¿sí? Entonces, por eso digo, el modelo económico va a lo financiero, y en lo financiero le empieza a ir mal. Y en lo concreto, en lo de la gente real, en la economía real, cierran las fábricas, aumenta el desempleo, baja el consumo, los negocios no venden y tienen que cerrar. Entonces, la verdad que es un esquema muy lamentable. No sé si mirás puntualmente San Luis, ¿no? Me imagino que sí, ¿no, Roberto? Pero digo, además yo le agregaría en esta ecuación que nos presentás tan claramente, la retracción del sector público, porque también, ¿no? El deterioro... Bueno, el deterioro de los salarios de los empleados públicos provinciales impacta justamente sobre esto que estaba diciendo. En el adicional de los números nacionales de la baja del consumo, en San Luis se agrava porque los empleados públicos perdieron un poder adquisitivo casi del 70%. Y entonces, ¿y qué hacen los empleados públicos cuando cobran? Consumo. ¿Van a comprar dólar blue, contado con liqui, invierten en la bolsa de Estados Unidos? No. Van a la verdulería de la esquina, van a la carnicería o van a la tienda a comprar ropa o zapatillas para los chicos, digamos. Bueno, eso por supuesto que afecta a la economía local, en lo básico, desde, como digo, desde un negocio de barrio hasta el taxi, y hasta las grandes empresas. Recién estaba hablando que estaba viendo este impacto del consumo, por ejemplo, afecta a la empresa Arcor. Bueno, una de las plantas de la empresa Arcor está en San Luis. Sí. Y entonces se generan problemas con el empleo y empieza el desempleo, que ya vimos que en San Luis se está impactando fuertemente, lamentablemente, el aumento del desempleo. Bueno, entonces los problemas financieros se trasladan a los problemas de la economía real, y los problemas de la economía real lo vemos todos los días en San Luis, cada vez que vamos a comprar algo, que por un lado aumentan los precios y por otro lado baja el consumo, y los comerciantes están desesperados porque dice,
yo no es que aumento el precio porque tengo ganas. Yo quisiera no aumentarlo, pero tengo que aumentar porque me aumentan los costos. Pero a la vez, si aumento, cada vez vendo menos. Y la verdad que es desesperante también para los comerciantes esa situación. Vos sabés que yo pienso, no sé si tenés contactos, algún contacto con la gente del gobierno de la provincia, en el sentido, digo, contactos de recibir información, intercambiar algo, porque el gobierno ha declinado una metodología que, bueno, en algunos sentidos tenía el gobierno anterior, bastante, digamos, modesta, pero que llevaba al fin, que es el tema estadístico. En algún momento, por ejemplo, a mí me gustaría saber si el gobierno está midiendo en la economía real de San Luis el impacto que ha tenido el cese casi total de la obra pública, por ejemplo, ¿no? Porque los recursos que se volcaban de la obra pública al comercio minorista, parecía que no, porque vos decís, pero ¿a quién le compra? Mira, por ejemplo, yo siempre doy el mismo caso porque estuve cerca cuando se firmó. Las pinturerías de San Luis, bueno, nosotros tenemos acá 2 o 3 en el parque industrial. Le plantearon al gobierno que ellos tenían bocas de expendio comercial común y que habían algunas en la competencia que le decían, están construyendo 1000 casas o hicieron, 200 kilómetros de ruta y ustedes van a buscar el precio y esto tiene un impacto en el precio en el mercado de San Luis, porque no hagamos un acuerdo, cómprenle a las pinturerías, las que le venden a la gente. Y eso implicó un levantamiento del sector enorme, que ahora se cortó, ¿no? Obviamente. ¿Eso se está midiendo? No, a ver, yo no tengo ningún contacto con el gobierno de la provincia. Pero claramente la información no se publica, hay muy poca información estadística, no solo en ese sentido que vos bien decís, sino bueno, ¿y qué pasa con la industria en San Luis? ¿Y qué pasa con el empleo por sector en San Luis? Uno dice, bueno, ¿qué pasa con la actividad económica en general en San Luis? Bueno, no hay estadísticas, lamentablemente, entonces tenemos que manejarnos con lo que se publica, con lo que publica el INDEC a nivel nacional, que en algunos indicadores también lo hace a nivel provincial, y por supuesto con información que uno va recabando y en lo cualitativo con lo que uno va hablando con comerciantes, con empresarios, digamos, y esto que marcabas vos de la obra pública es importante, porque no es solamente esto, que se separa la obra pública nacional, bueno, el problema nacional y a lo sumo tendremos algún bache en alguna ruta, sino que la obra pública se nutre de proveedores locales, o se nutría de proveedores locales, como bien vos decías. Sí. Y todo eso hace a la economía real local, me refiero al local de la provincia, ¿no? Sí. Y todo eso se ve deteriorado. Incluso, imagínate vos, trabajadores nacionales que vienen o venían a San Luis a reparar una ruta o lo que sea, sí, o hacer cualquier obra. Bueno, y si viven acá, consumen acá, gastan acá y se proveen acá de materiales. Bueno, todo eso está cortado y ese es el impacto que la pregunta al inicio, como me decías, en la economía real. Bueno, en la economía real hay un deterioro notable, ¿no? Que cualquiera, como decía yo, cualquier comerciante, cualquier fabricante, cualquier pequeño pyme, lo puede notar, pero incluso en un sector muy importante para el país y para la economía de San Luis, como es la actividad agropecuaria, están muchas dificultades por el aumento de sus costos en dólares. La construcción lo mismo, el aumento de sus costos en dólares. Construir antes valía $800, $700, $800 el metro cuadrado y ahora vale $1.300. Bueno, entonces toda esta cuestión financiera y esta desatención del sector de la economía real impacta en la parte productiva. Por eso
el país productivo y San Luis productiva está resentido. Sí, pero además... Y eso provoca caída del empleo, digamos, claro, aumento del desempleo y todas las dificultades que vemos a diario. A veces se toma como un dato negativo, yo siempre lo he reivindicado, la acción del Estado en la economía, ¿no? Yo muestro mucha preocupación y lo digo, se lo adelanto a la audiencia de la radio. Miren, muchachos, si esto sigue así, vamos a tener otro problema, que es... El Estado tiene la autopista de las Serranías Puntanas, que son 220 kilómetros de Justo Draga en Mendoza. Son 100.000 camiones mensuales, es ruta del Mercosur. No hay plata para reparar, está destruida, está totalmente rota la autopista. La provincia necesita inversión en el área energética. Siempre la provincia se sentó con la empresa y dijo, con la empresa de energía, bueno, vamos a agrandar la estación transformadora, vamos a agregar aquí, vamos a abrir allá. No hay plata, es decir, seguimos aumentando la demanda de energía y no hay obras impulsadas por el sector público. Acueductos, no hay plata para el mantenimiento de los acueductos, no hay plata para el mantenimiento de los diques en Norberto. Es decir, es una situación que va incluso, no solamente en lo económico actual, sino en lo económico estructural. Son las obras que le han dado respaldo al crecimiento económico de la provincia, ¿no? Pero por supuesto, a ver, la ruta, bueno, por suerte todavía la autopista de las Serranías Puntanas, el tramo, como bien decís, de San Luis, a pesar de que se está deteriorando rápidamente, lamentablemente, es muy superior a lo que vemos o en la provincia de Córdoba, y ni hablar en la provincia de Santa Fe, cerca de la Laguna La Picasa, donde es una vergüenza, es una ruta interoceánica, la ruta 7, y es una vergüenza cómo está. Ahora, todo eso se deteriora y también en ese deterioro perjudica la economía nacional y la economía de la provincia. La San Luis tiene una ubicación privilegiada. Sí. Para el sector productivo. Está a pocos kilómetros de Chile, si fuera una autopista como es en San Luis, fuera en Córdoba y en Santa Fe, está relativamente cerca de los centros neurálgicos, digamos, sí, Rosario, Entonces, claro, Buenos Aires, todo. Debería aprovechar esta ubicación para que se radiquen empresas, para que tengan menos costos, para mayor productividad, para las exportaciones, para la logística hacia todo el país, digamos. Bueno, pues son todas cosas que ante el deterioro de la economía y el deterioro de la obra pública, en lugar de ser algo pujante, es algo decadente. Claro, exacto. Entonces, es importante para la gente ver, porque algunas dicen, bueno, está bien que terminen con la obra pública porque era un choreo y se gastan todo y nunca, bueno, imagínense, la gente está en su casa y se empieza a despintar, se empieza a entrar humedad por el techo, humedad por las paredes, se agujerea un caño y no hay plata para arreglarlo. Sí, por un lado no hay plata para arreglarlo, pero por otro lado el que vive de la juerga y de la finanza en la casa, el rebelde, ese sí tiene plata, pero para arreglar la casa no. Bueno, claro, esa es la situación. Está bien, y ni entonces, te cuento si el gobierno tiene esos dólares para reventarlo en el mercado financiero, para que no se le vaya, para hacerle el negocio al dólar carry trade, por ejemplo, sí, pero no tiene o dice que no tiene para obras de infraestructura que son fundamentales. Lo que se gastó el viernes, que hablábamos al principio, 474 millones del gobierno nacional, es exactamente el monto que necesita Bahía Blanca para su reconstrucción. Y el gobierno se lo gastó en un día para que no le suba el dólar, para que los entre comillas inversores con el carry trade hagan su negocio. Y en San Luis pasa lo mismo, no hay, digamos, mantener la obra pública, las rutas, los diques, los acueductos, las escuelas, la iluminación, todo eso no es un gasto, eso es inversión. Nadie va a invertir en una empresa en una provincia que se viene abajo. Está claro. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? Bueno, Norberto, te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo, gracias a usted. Bueno, Norberto Iscovich es economista.